En un tema de la UIF, el ex senador Roberto Gil Suar, del PAN, informó que la Secretaría de la Función Pública detectó un presunto enriquecimiento ilícito del ex titular de la Unidad de Santiago de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por 21 millones de pesos. Y ante ello, el exfuncionario se amparó bajo el argumento de que la UIF no tiene facultades para solicitar o entregar información bancaria o financiera sin autorización ni colaborar con la Fiscalía General de la República. Todo lo contrario a lo que hizo como titular de la UIF. Gil Suar ve una contradicción de Santiago Nieto, pero no tiene lógica esto. ¿Usted cree que la UIF podría investigar esta situación? ¿Tiene alguna opinión al respecto, presidente? Pues tienen que investigar cualquier denuncia, tanto la función pública como la Fiscalía, pero son asuntos que corresponden a estas instancias analizarlos. Sí, presidente, en este mismo tema. Y atenderlos. Sí, igualmente yéndonos con la UIF, presidente, en el Estado de México parece ser que no va a haber terreno parejo para la futura candidata de Morena al Estado de México, Delfina Gómez, porque Alejandra Moral, quien es secretaria de Desarrollo en funciones, pues ha estado gastando 50 millones de pesos en 300 espectaculares con su nombre y su rostro, esto a lo largo de todo territorio mexiquense, y pues obviamente está utilizando los recursos del Estado apoyados por el gobernador mexiquense. ¿Puede la unidad de inteligencia financiera investigar grave violación pues a la pobreza franciscana que usted sí ha estado pregonando, presidente? En todos los casos, la recomendación es que no intervengan los gobiernos, ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales, en todo lo que tiene que ver con procesos electorales. Y existe la Procuraduría o la Fiscalía de Delitos Electorales. Existe. Y cualquier denuncia se puede presentar ahí. Y el fraude electoral ya está considerado, que era lo que querían quitar, entre otras cosas, en el Poder Judicial. Afortunadamente eso no prosperó, o hasta ahora no ha prosperado. Está considerado como delito grave. ¿Ve un riesgo en las elecciones mexiquenses? No, porque son otros tiempos, la gente está muy consciente. Lo dije ayer, lo he estado repitiendo, México es de los países con menos analfabetismo político. Ya no se le engaña a la gente. Es una ciudadanía muy consciente, muy informada, aún con todos los mecanismos de manipulación que existen. La verdad se abre paso y llega hasta el pueblo más apartado, donde quiera que va uno. La gente está muy informada, pero mucho más que los que supuestamente están muy informados. La gente está muy consciente, muy despierta. La ignorancia, que ya no es mucha,
Todos los pueblos del mundo tienen una franja de su sociedad susceptible de manipulación, despolitizados, con ignorancia en muchas cosas. Todos. La franja en México, sí, se ha reducido. Se ha reducido. Eso es lo que tiene también desconcertado a muchos. Que como si lo que decía Catón, pues que él es un periodista, pues que tiene mi respeto, sobre todo porque es una gente mayor, pero muy conservador. Para Catón y para los viejos fifís o neofifís conservadores, no existe el pueblo. Y los que deciden son los de arriba, la llamada sociedad política, ¿no? Esa era su concepción. Ellos eran los representantes de lo que en los últimos tiempos se empezó a llamar sociedad civil, que no es más que pueblo. Pero ellos se sentían, ¿no?, los voceros, los expertos, la gente autorizada, con un profundo desprecio al pueblo, muy clasistas. Eso no se les quita, porque además están molestos. Entonces, ¿qué decía Catón? ¿Cómo es de que con todos los errores que comete el gobierno siguen teniendo apoyo? Pobre México, ¿en qué país vivimos? No, es al revés. Siempre hemos vivido en un país extraordinario. Como México no hay dos. Pero ahora es un momento estelar, porque hay muchísimo más conciencia, más politización. Imagínense llevar a cabo una transformación de manera pacífica con el apoyo de millones de mexicanos. Yo no les quiero hacer las cuentas, porque tampoco sería serio, pero ¿cuántos votaron por mí? Creo que 31 millones, ¿no? 31 millones. 31 millones. ¿Cuántos son los ciudadanos? Como 85 millones. Sí, los que tienen posibilidad de votar. ¿Sí? Y yo obtuve 31 millones. Bueno, si en encuesta de consulta, amor, me dan 70% de 80 millones, 85, ¿cuánto es? Son como 50 millones. 56. Y saqué 31. Claro, no es así. No es así, pero
es un fenómeno. ¿Y a qué se debe? Pues a la revolución de las conciencias. Entonces, yo respetuosamente les aconsejaría a nuestros adversarios, tomen en cuenta eso, no desprecien al pueblo, ya no es lo mismo. Aquí siempre lo hemos dicho, que ya el New York Times, que el Washington Post, que ya dijeron esto, o esto que vimos, ¿no? Las recomendaciones. No viajes a tal estado. ¿Sí? No militarices una organización internacional. Está bien, pero esto ya cambió. Si estuviésemos militarizando, pues tendrían razón, pero resulta de cuando acá estos conservadores rancios les preocupan los derechos humanos, la militarización. Si hay algo que los distingue, los caracteriza, es su autoritarismo. Son capaces de cometer barbaridad y media. Entonces, ya deben de entender que las cosas son distintas y que vale lo mismo un voto, una opinión de un ciudadano de Tapachula que un ciudadano de Santa Fe o de Las Lomas o de Polanco. Somos iguales, somos iguales. No debe de haber clasismo, nadie tiene que sentirse superior y que vayan respetando. Ahí está el ejemplo de Argentina y Chile. Fíjense lo de Argentina, ¿no? Un acto reprobable, como se le vea. Si se tiene diferencias, ¿cómo se va a usar la violencia? Ese es un acto de barbarie, inhumano. En cambio, en Chile, diferencias con la Constitución o el proyecto de Constitución se somete a votación. Son los votos. Y dice la gente, la mayoría, no queremos cambio. Esa es la democracia. Pero ese es el camino. Y lo mismo, no insultar, no caer en lo vulgar, que eso afecta mucho, afecta a la persona, no solo al que va dirigido el insulto, sino el que insulta, pierde autoridad.
Y claro que hay que debatir y hay que argumentar y no estar de acuerdo en lo que uno considera injusto y hacer valer el derecho a disentir y la pluralidad. Eso es la democracia, no es pensamiento único y tiene que haber oposición, pero vamos al debate, a razonar, a argumentar. Lo otro que también es muy común, empiezan a debatir en los medios, en las redes, y empiezan los insultos. Pues no, que haya respeto, aunque no estemos de acuerdo. Y hay forma de expresarlo cuando uno no está de acuerdo. Y no enojarse. Y hay que decir gracias a la vida, gracias a la vida. Y hay que desayunar porque también